¿Qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy disfrutamos de una mañana preciosa. Sí, los cielos están cubiertos y las temperaturas son un poquito frescas, pero solo un poquito. Hace un día perfecto para pasear. Hoy nos vamos a hacer dos preguntas y además les voy a contar a ustedes una maldad de las malas, ¿de acuerdo? Y la verdad, tiene un poquito de mala baba. Pero lo tengo que hacer porque los especuladores de bien tenemos que aprender esta lección para actuar en consecuencia. Si les parece bien, la primera pregunta que nos vamos a formular es la siguiente. ¿Donald Trump ha conseguido su objetivo de controlar el estrecho de Hormuz? Y en el caso de que lo hubiese logrado, ¿qué consecuencias tiene esto para la economía global y para los mercados financieros? La segunda pregunta es la siguiente. ¿El hielo bajista del invierno criptográfico se está derritiendo? ¿Se está descongelando? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. Ustedes saben perfectamente que aquel país que quiera dominar el mundo tiene que disponer de inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial consume mucha energía. Y este país, por lo tanto, que quiera dominar el mundo, debe disponer de una energía abundante y barata. Estados Unidos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero con esto no es suficiente para dominar el mundo. Para dominar el mundo, el país que pretenda hacerlo necesita controlar el precio de la energía para encarecérsela a los países competidores. Ustedes saben perfectamente que Donald Trump ya controla el canal de Panamá, el del Mar Rojo, también controla el estrecho de Magallanes y también controla la ruta del norte, al quedarse con Groenlandia, de una manera o de otra. ¿Y le faltaba cuál? Pues el estrecho de Hormuz. Y ha utilizado la excusa de democratizar Irán, de derrocar a su régimen. ¿Para qué? Para hacerse con el control del estrecho de Hormuz. Lo dijimos en el vídeo de ayer. Y da la casualidad de que por la noche, viendo la televisión, me encuentro que las declaraciones de Donald Trump es que ya controla el estrecho de Hormuz. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, en primer lugar, se ve claramente que hay un perdedor en este juego estratégico, y es China. China nada más que va a controlar el estrecho de Malaca, que es muy importante porque es por donde fluyen la mayor parte de sus importaciones. Pero el hecho de que Donald Trump controle el estrecho de Hormuz la obliga a comprar fundamentalmente el gas natural licuado de Rusia, el de Siberia, ¿de acuerdo? Y además comprar energía a Rusia. Se ve claramente que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Putin, ¿de acuerdo? Para controlar y para dibujar esta situación. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para la economía mundial? Bueno, evidentemente la primera consecuencia que tiene es que han caído los precios del petróleo, pero a mí la consecuencia que más me importa es que han disminuido las primas de riesgo, ha disminuido la incertidumbre y por lo tanto la economía global podría seguir creciendo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto las bolsas deberían seguir subiendo. Luego lo veremos. Ahora bien, a mí hay un hecho que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora mismo, los arsenales que tiene Estados Unidos tienen que estar vacíos. Esta es la razón por la que el Departamento de Defensa va a pedir 50.000 millones de financiación de urgencia al Congreso de los Estados Unidos. El mundo se está argentinizando. Ténganlo en cuenta. Aprendan de nuestros amigos argentinos que vienen del futuro, en el DeLorean, ¿de acuerdo? En Argentina, muchos argentinos empleaban más tiempo en cómo defenderse de la degradación monetaria que en llevar a cabo actividades productivas. Nosotros, los especuladores de bien, tenemos que defendernos de la degradación monetaria. Y esta guerra ha degradado notablemente el valor de la moneda. Por lo tanto, tienen que fijarse ustedes en el comportamiento de los activos duros. SP500, oro y Bitcoin. No lo olviden, amigos. Nos tenemos que defender. ¿De acuerdo? Por lo tanto, crecimiento económico yo creo que va a seguir siendo fuerte. Yo lo que creo es que la inflación va a estar controlada y por lo tanto creo que aunque haya un susto, las bolsas deberían seguir subiendo. Ahora les voy a contar a ustedes la maldad. ¿De acuerdo? Lo hacen adrede. No hay ninguna duda. Nos meten miedo adrede. ¿De acuerdo? Hemos visto titulares catastrofistas. La guerra en Irán ha desatado una bomba energética. Es increíble el miedo que da cuando ves este titular. Pero hay un detalle que me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta. Miren ustedes esta portada del País. Tal y como pueden ver ustedes en esta portada, nos dicen, a los pocos días de comenzar los bombardeos, no había transcurrido prácticamente 8 días, y ya nos dice que el precio del petróleo está desbocado al alza y que esto va a avivar las presiones inflacionistas y va a lastrar el crecimiento global. Inventado todo y llevado a portada. En primer lugar, el precio del petróleo había subido, lógicamente, pero para que afecte a la economía, para que afecte a la inflación,
todos hemos estudiado en las facultades de económicas que eso depende del tiempo del conflicto. Si el conflicto dura 8 o 9 días, tiene un efecto transitorio, temporal, y no ejerce una presión fuerte en la marcha de la economía, en la vertiente del crecimiento o en la vertiente de la inflación. Por lo que hace referencia a la inflación, podemos ver con los mercados financieros cuáles son las expectativas inflacionistas. Y pueden ver ustedes en este gráfico que según el sistema de la Reserva Federal, las expectativas inflacionistas medias para los próximos 5 años estaban ancladas. Lo pueden ver ustedes ahí, en torno al 2,56. Luego, no ha avivado las presiones inflacionistas, se lo habían inventado. Y en cuanto al astral, el crecimiento global, si no ha habido tiempo, ¿de acuerdo? No ha habido tiempo, no tenemos información. Pero además deben ustedes tener en cuenta el siguiente hecho. Cuando hay una guerra, el sistema de la Reserva Federal lleva a cabo una política monetaria expansiva. No va a subir los tipos de interés cuando ya el precio del petróleo está ejerciendo un efecto contractivo sobre la economía. Pero el aumento del precio del petróleo ha sido temporal, llegó a 120 y ahora lo tenemos en la zona 84. Por lo tanto, ven ustedes cómo nos meten miedo. Bien, pero es que hay más. Estos son divinas palabras. Bueno, ¿qué ha pasado con el SP500 durante un periodo en el que hemos visto el precio del petróleo a 120? Hemos visto un bombardeo masivo en Teherán. Hemos visto que disparaban misiles, que disparaban drones. Bueno, ¿qué ha pasado con el SP500? Solo volatilidad. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la cotización del SP500 se ha mantenido en un amplio movimiento lateral. ¿Ven ustedes que ha caído a la zona de 6.582? ¿Y ven ustedes que ha rebotado con fuerza al llegar al 6.582? Si se fijan en el gráfico, ven ustedes que no ha tocado el 6.500, que fueron los mínimos de octubre y noviembre de 2025. Es decir, no ha roto ningún soporte relevante en gráfico semanal. ¿Y me estáis metiendo miedo? Lo hacen adrede. Lo hacen adrede. Hay que desactivarlo. Esto no es una maldad. Esto es una verdad, como un piano de grande. Nos meten miedo para tenernos atemorizados. Volvamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, este escenario tan derrotista, tan catastrófico, ven ustedes que lo único que ha provocado es que el SP500 pase del 7.027 al 6.582. Es decir, un retroceso del 7% desde los máximos. ¿Desde cuándo esto es grave? ¿Me lo quieren ustedes explicar? ¿Desde cuándo esto es grave? Cuando estamos en una situación en la que la incertidumbre mundial, según las encuestas, se ha disparado al alza y marca máximos históricos. Nos mete miedo. Adrede. Seguimos más. Si ahora se fijan ustedes de nuevo en el gráfico, verán que ahora mismo el SP500 está cotizando en 6.820. Solo a un 3% de los máximos. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Ven ustedes que aquí lo que hacen es incrementar la volatilidad. Fíjense en el gráfico. Si se fijan ustedes en el gráfico del índice de volatilidad, ven ustedes que superó 30, llegó a la zona de 35 y se ha vuelto a la baja. Aquí lo único que ha habido ha sido volatilidad. Vamos al índice MOVE. Si ustedes se fijan, el índice MOVE ha subido, pero está en una tendencia bajista. No ha hecho absolutamente nada. Y nos estaban atemorizando. Lo hacen adrede. Pero es que hay más. El activo más líquido, el más sensible, es la rentabilidad del bono americano a 10 años. Si fuese a avivarse la inflación, superaría la resistencia de la zona 430. Si fuese a lastrarse el crecimiento, perforaría el soporte de la zona 3935. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que está entre ambos niveles. Nada de nada. Todo miedo. Todo volatilidad. ¿Queda clara la idea? Esto no es una maldad. Vamos a Bitcoin. Efectivamente, nos han metido miedo de mucho cuidado, pero fíjense ustedes. Después de la crisis de Binance, después de la crisis del mercado crediticio de los Estados Unidos en relación con el sector del software, después de la guerra, después del petróleo a 120, el SP500 está cotizando en 70.000. Perdón, Bitcoin frente al dólar está cotizando en 70.000. Pero lo más llamativo es que está dibujando suelos crecientes. ¿Tiene esto sentido? Yo les pregunto, mediten sobre ello. Pero además, hay una noticia que me ha encantado. Efectivamente, hay una noticia que me ha encantado. El CBOE tiene previsto lanzar
el 26 de marzo de este año, ya prácticamente a finales de este mes, un índice de volatilidad de Bitcoin. Bueno, concretamente obtenido a partir de las opciones del ETF que tiene como mnemónico IBIT. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta es una buena noticia para Bitcoin? Muy sencillo. Porque en torno a Bitcoin ya se están construyendo todos los instrumentos que necesita la inversión institucional para invertir en Bitcoin. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lógico que las instituciones estén comprando. Además, Donald Trump está presionando, y muy probablemente se va a aprobar antes de lo que inicialmente estaba previsto, la ley de claridad regulatoria. Y estamos viendo entradas de fondos en los ETFs de Bitcoin al contado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que lo que está sucediendo en Bitcoin, después de toda esta tragedia y sobre todo por el hecho de que Besen haya retirado 900.000 millones de liquidez del sistema, toda esta tragedia ha sido simplemente miedo para que los particulares se desprendieran de Bitcoin y lo comprasen las manos fuertes. Yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Yo, como pueden comprobar, me voy a dar una vuelta porque hoy en Madrid es una mañana preciosa. Adiós, hasta luego, que pase buen día.